Mientras despedimos a Adrián y a Patricia Monles con esta relevante actualización y compromiso, continuando con nuestra agenda, tenemos el primer panel del día titulado Fortalezas en México, desafíos y oportunidades como mercado emergente. El objetivo de este panel es analizar el contexto de la inversión sustentable en el mercado financiero internacional y en el contexto en el que México se desempeña como mercado emergente. Esta conversación estará moderada por Daniela Calleja de Viva, la Bolsa Institucional de Valores, quien guiará la conversación con nuestros panelistas para entender cuál es el contexto en que se desempeña la inversión sostenible en el momento en donde algunos mercados se cuestionan cuál es su viabilidad, las iniciativas sostenibles empresariales en torno a los que ofrecen nuestras nuevas inversiones. En este espacio contaremos con el punto de vista de una empresa que se ha destacado por desarrollar mediante el Viente Desarrollo Inmobiliario, representada por Domingo Valdés, director de finanzas, y que además es de destacarse los desarrollos inmobiliarios cuidados con el medio ambiente. Ha logrado atraer el capital y financiamiento a inversionistas sostenibles. También nos acompaña a dialogar en este panel a Antonio Basagoiti, quien es el director ejecutivo de Empresas del Banco Santander de México, que con la visión de un banco internacional con múltiples clientes y empresas institucionales mexicanas. Es de resaltar que en estos sectores nos comentarán cuál es el movimiento del financiamiento de las empresas comprometidas con la sustentabilidad. También nos acompaña Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, quien nos dará un panorama de la nueva ley del mercado de valores y las posibilidades de mover el capital de financiamiento a nuevos participantes en el mercado financiero. Mucho éxito a nuestros panelistas, y antes de iniciar esta conversación, veamos un video de nuestro patrocinador. Por favor. Viva cumple 6 años compitiendo en el mercado bursátil de nuestro país. Desde el 2018 hemos apoyado a las empresas que emiten en el mercado de valores para alcanzar un financiamiento de más de 590,000 millones de pesos. Y hemos apoyado a la emisión de bonos etiquetados de largo plazo por un monto de 105,000 millones de pesos. Para el primer semestre de 2024, nuestra participación de mercado promedio supera ya el 20% del monto operado. Gracias a nuestro liderazgo tecnológico, el mercado mexicano logró el 100% de disponibilidad por 6º año consecutivo. Viva Day Nueva York, Viva Day Reino Unido y Viva Day Unión Europea se han posicionado como las más potentes iniciativas del sector para promocionar a las empresas de nuestro país ante los inversionistas de los mercados más relevantes de todo el mundo. 6 años de logros, 6 años de retos, 6 años de competencia, 6 años de Viva, Bolsa Institucional de Valores. Daniela, muchas gracias por ser la coordinadora, y Domingo, Antonio y Álvaro, muchas gracias por participar. Los estaremos escuchando con mucha atención. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Hola a todos. Primero que nada, quiero agradecer al Consejo Consultivo de Finanzas Sostenibles, a Alba, a todo su equipo por esta invitación. En nombre de Todo Viva, pues estamos muy comprometidos con una agenda sostenible y estamos muy contentos de estar aquí. La verdad es que tenemos unos invitados de lujo, queremos tener una conversación y una discusión muy diversa. Tenemos diferentes perspectivas, como bien ya nos comentaron, un banco que es líder en prácticas sostenibles, que vamos a hablar ahí del crédito y cómo se han transformado. Tenemos también al presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Vamos a hablar un poco de esta reforma y cómo vamos a incorporar a más medianas
empresas en el mercado y, por supuesto, pues un caso de éxito en temas sostenibles, en temas de financiamiento, que aquí está Vinte con Domingo. Y bueno, la idea es poder hablar de estos desafíos, las fortalezas de México a través de estas 3 diferentes trincheras y sobre todo también poder tener continuidad a este nuevo gobierno. Bien, ya nos dijo el subsecretario Gabriel en la mañana, hace rato, pues cómo también ellos están dándole continuidad a todo lo que es esta agenda sostenible y cómo están implementando diferentes aspectos para que más empresas puedan transformarse, para darle movilidad al capital. Entonces, pues estamos muy contentos de estar aquí y me encantaría empezar con Antonio para que nos platiques un poco cómo ha sido este cambio, esta transformación que ha tenido que enfrentar el banco, que no solamente ha sido hacia afuera, hacia las empresas que ustedes están apoyando, sino también hacia adentro en las diferentes áreas, las áreas de riesgo, las áreas que brindan este financiamiento en la banca comercial. Cuéntanos un poquito cómo se han tenido que transformar internamente. Muy bien, muchas gracias, Dani. En primer lugar, también buenos días. Buenos días a todos y a todas, y el lujo es que estén aquí escuchándonos, porque con el día que hace y lo que ha llovido y este entorno, pues igual estaban dándose un paseo y están aquí escuchándonos a nosotros. Muy bien, pues la transformación de Santander en México ha sido notable. Ha sido notable porque, en primer lugar, es la mentalidad. Si tú realmente quieres hacer algo importante en la sostenibilidad, en el Green Finance, necesitas que los 30.000 colaboradores y colaboradoras que tiene nuestro banco en México lo vean como algo importante. Entonces hay que entrar en la conciencia de las personas y la primera parte ha sido esa parte un poco más sutil de hacer algo que es prioritario para Santander. Un ejemplo de ello es pues, que en el área de ESG en Santander, México, la dirige Marius Calvet, que está por aquí, y es una referencia del sector. Una vez cambiada la mentalidad y la prioridad, pues hay que cambiarlo muchas más cosas. La formación de los ejecutivos y ejecutivas de la banca de empresas que me toca a mí, para que sepan exactamente de qué hablamos cuando hablamos de Green Finance y qué posibilidades tienen de hacer cosas, cuáles son los procedimientos y qué ventajas y bondades tienen para sus clientes, para empresas como las que estamos viendo hoy aquí. En tercer lugar, hay que cambiar toda la parte de control, porque se trata de etiquetar mucho más financiamiento sostenible, no se trata de hacer greenwashing. Entonces, tienes que mejorar toda la parte regulatoria. Entonces, como conclusión, te diría que cambio de mentalidad, cambio de prioridades, formación, capacitación y nuevas estructuras. Muchas gracias. Y ahora, hacia afuera, ¿cómo tú has visto esta transformación que están implementando con las empresas? ¿Qué cambios se han hecho? ¿Y qué casos de éxito tienes de empresas que han logrado esta transformación a través de los apoyos que están dando desde el banco? Bueno, veo muchos casos de éxito, especialmente, por un lado, en los exportadores, que cada vez es más necesario en México, un país. En el panel anterior se ha hablado del nearshoring, de la exportación. Ahí estamos ayudando mucho a que financiamientos etiquetados como Green Finance sirvan para que puedan abrirse a nuevos mercados. En sentido contrario, se ven cosas, y se lo digo aquí como ejemplo, yo la semana pasada tuve el intento de adquisición de una empresa española por parte de un fondo mexicano que no se pudo producir porque no podían acreditar su política de sustentabilidad, el fondo mexicano. Entonces, es una oportunidad y es un riesgo. Lo que hacemos con las empresas fundamentalmente es intentar guiarles hacia los financiamientos sostenibles, explicándoles las ventajas, haciéndoles fácil todo el proceso, porque no siempre lo que hay que hacer para etiquetar un crédito como sostenible es sencillo. Ellos normalmente ya se saben las ventajas que tiene desde el punto de vista reputacional, las ventajas que puede tener en algunos casos de precio de créditos, pero necesitamos enseñarles cómo se puede conseguir, y yo les puedo decir que casi cualquier empresa puede conseguir un financiamiento sostenible. Y como ejemplo de éxito, hace muy poco está aquí también su responsable de Santander, que lo lideró Javier Perochena, que es el bono que emitimos para el Cuchillo 2 en Nuevo León. Al hacer la presa que abastece de agua a Monterrey, son 6.600 millones de pesos que fuimos agente único estructurador, y se etiquetó por la parte verde, porque en el fondo el agua es un suministro esencial y supone
que no vaya a pasar tantos apuros Monterrey en los próximos años, y también por la parte social, porque es un bien esencial para todo el mundo. Tan es así que Fitch Sustentable lo calificó como excelente. Muchísimas gracias. Y bien, el subsecretario Gabriel nos decía justamente en la mañana que el tema social e incorporar este tema social a la taxonomía y que obviamente todas las empresas también lo tomen en cuenta es bien importante, y pues felicidades por este bono. Y también tenemos el caso de una empresa que se ha financiado en el mercado de valores de una manera importante con 11 bonos, 5 de ellos han sido sostenibles, el último en Viva, que fue de 1,500 millones de pesos en diciembre. Y también ustedes se han caracterizado, Domingo, por etiquetarlos, porque ustedes hacen un gran trabajo en desarrollar comunidades, sobre todo en temas sostenibles, en la parte social, la parte ambiental. Entonces, quisiera que nos platicaras un poco cómo ha sido esta transformación desde el punto de vista de una empresa para poder adquirir y poder implementar esta estrategia sostenible. Buenísimo, gracias Daniela y gracias a todos por la invitación. Bueno, creo que Vinte nace con una visión sustentable, nace, como dice su nombre, Vinte Viviendas Integrales, es hacer comunidades con un impacto social positivo muy claro. Y era un momento en donde había un boom de vivienda, donde pues crecía, llegamos a producir en el país 700,000 casas al año. Entonces, había que diferenciarnos y esa fue la manera de encontrar una gran oportunidad de impacto social positivo. De ahí, bueno, a los 5 años nos financia el IFC con equity y luego con deuda con Partial Credit Guarantees y nos pone, no existía el ESG, pero si lees hoy el contrato, es un contrato estructurado con I, con S y con G. Entonces, en paralelo sumamos a 3 consejeros de clase mundial y le metimos turbo la E. Entonces, con la E empezamos a regresar el agua al subsuelo, empezamos a hacer, hoy tenemos más de 350 formas de regresar el agua o implementado de estos popotes que regresan el agua al subsuelo y que restablece todos los mantos acuíferos. Y en ese sentido seguimos, por ejemplo, liderando, fuimos la primera casa Edge que se ha construido en el mundo, hoy somos la empresa en el mundo que más casas Edge ha certificado y es algo que nos tiene muy orgullosos. Con la adquisición posible de Haber en proceso, seguiremos manteniendo este liderazgo por mucho, transformaremos todas las casas a que sean Edge y esto después del IFC pues llega el BID, luego llega KfW con deuda. Hoy DG ha sido el mayor comprador de bonos sustentables de Vinte, luego Proparco en 2019 con Equity, luego el SDG de Dinamarca, el fondo SDG en diciembre de 2020 en pleno caída del PIB del 8% y con la pandemia sin una cura, pues decide capitalizar a Vinte precisamente por el tema sustentable. No nada más la E, la S y la G, que es una reducción de riesgos, sino también el impacto positivo que estábamos generando y midiendo. Creo que el medirlo es muy importante y herramientas que producen instituciones como el Banco Mundial con Edge pues te permiten estar midiéndolo y los bonos también te permite tener una metodología muy clara de impacto y de medición del uso de los recursos, ¿no? Entonces, creo que nos hemos seguido transformando a tu pregunta. Hoy seguimos contando con consejeros independientes AAA, como es el caso de Úrsula, que está aquí presente y miembro del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. Y esto viene desde el Consejo. Me gustó mucho el comentario de cómo viene desde arriba y permea hacia abajo en toda la organización, la importancia de lo verde, lo social del gobierno corporativo. Y creo que desde el Consejo tenemos una visión muy clara de la importancia de lo verde y lo social. Y eso hace que sigamos siendo líder a nivel mundial en producción de casas Edge, eso hace que sigamos pensando en comunidades, que pensemos a largo plazo y pues ha pasado todo desde 2008 a la fecha, boom de vivienda, quiebra Lehman, todas las instituciones financieras se ponen en jaque, luego salimos adelante, luego hay cambios en la política de subsidios, que no dependíamos de subsidios, nunca lo hemos dependido y bueno, eso fue algo que nos jugó a favor. Luego hay
no sé, cambios en la administración de Estados Unidos que nos pone un poquito en jaque a México y hay volatilidad en el tipo de cambio. Luego viene una pandemia, viene una reducción del PIB, luego viene un periodo de tasas bajas, inflación alta, luego tasas altas, inflación baja. Ha pasado todo en los últimos 15, 20 años y el modelo de Vinte, al ser sostenible, ha probado estar blindado un poco en contra de estos shocks externos, ¿no? De acuerdo, y platícanos un poco, ahorita mencionabas la inversión de varias bancas multilaterales, sobre todo también pues inversión extranjera. ¿Cuáles han sido estos factores, además de lo que nos comentas de obviamente toda esta estrategia de sostenibilidad con el tema del agua, con las certificaciones EDGE? ¿Qué otros factores crees que han ayudado para poder atraer esta inversión extranjera? A mí me gusta mucho cómo cada vez que hacemos nuevas capitalizaciones, como lo estamos haciendo hoy en día, o colocaciones de deuda, tanto en el mercado bursátiles como en lo privado, nos exigen más las instituciones. Lo puedes ver un poco injusto por el gap que puede haber entre el promedio y lo que hacemos nosotros, pero claramente este incentivo alineado nos hace pensar cada vez más en el impacto y en la medida, y hay mucho que se puede hacer, muchísimo, para bien. El impacto, yo creo que no hay otro sector que yo conozca que tiene más impacto en los SDGs que el home builder, porque el home builder hace escuelas, hace vialidades, se mete en temas de electricidad, puede ser solar, puede ser tema de retail, puedes tener tema industrial en un lado. Entonces, reducción de la pobreza, el reciclar el agua hacia los mantos acuíferos, el usar menos agua por casa, el que la vivienda vaya a usar menos CO2 en los siguientes 100 años que habita la familia la casa, en la plusvalía que puedes generar en una comunidad bien hecha, porque si tu casa sube 10, 15% al año, como son las casas de Vinte, y tu hipoteca te cuesta el 8 si es de Infonavit, o el 9,5, 10,5, 11 si es de la banca, estás generando patrimonio, sea de affordable, mid o high income, igual, es la generación de un patrimonio para la familia mexicana en una inversión de largo plazo. Entonces, es en educación, es en muchos temas que puedes generar un impacto muy positivo y por ende una alta responsabilidad que tenemos. Son 14 de los 17 SDGs donde impactamos, eso se vuelve una responsabilidad social muy importante. De acuerdo. Y sobre todo cumpliendo muy bien con todas sus exigencias regulatorias por ser emisora listada en el mercado. Y pues también hace prácticamente una semana salió todo lo que es la nueva regulación derivado de esta reforma que se dio a la ley del mercado de valores aquí en México. Álvaro, que está aquí con nosotros, él fue precursor y es un gran impulsor de esta reforma que lleva gestándose desde hace ya más de un año. Salieron las disposiciones secundarias, como les dije, hace ya una semana. Entonces traemos el tema fresco y de quién mejor escuchar de esto que de ti, Álvaro. Platícanos un poquito cómo esta reforma pretende atraer a más medianas empresas y cómo también estas empresas medianas que van a entrar al mercado a través de esta nueva regulación, vamos a poder educarlas en temas de sostenibilidad para que adopten estos criterios ASG. Claro que sí, Daniela, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, sí, estamos muy emocionados. Todavía no nos acaba de caer el 20, pero sí ya tenemos las disposiciones de esta reforma a la Ley de Mercado de Valores en auscultación pública en CONAMER. Eso va a durar como 25 días más. Y básicamente lo que es abrir un canal de financiamiento para las empresas pequeñas y medianas. El tamaño pequeñas y medianas, pues cada quien le pone su tamaño porque depende a quién le preguntes, es lo que te contesta, ¿no? Pero nosotros vemos que puede haber en México ofertas de entre 100 y 10 mil millones de pesos, tanto en acciones como en bonos, ¿no? Y pues este canal no existía, el mecanismo de financiamiento es a través del mercado de valores, de los distintos participantes, de los fondos, las afores, los hedge funds que vienen como parte de la reforma.
y los fondos internacionales que están francamente muy interesados. ¿Cómo funciona esto en relación a los términos ASG? En la MIB nos hemos preocupado desde hace muchos años en tener primero un esquema para ayudarle a las empresas a crear su gobernanza. Y tenemos algo que se llama certificación Prime. Nosotros creemos en un mercado de valores dinámico, pero un mercado de valores también muy seguro, o lo más seguro que se pueda, que no traiga granadas sin pivote al mercado, sino que tengamos un mercado que se desarrolle sustentablemente. Entonces, la G ayudamos a las empresas a través de la certificación Prime, que tenemos más de 40 despachos asesores, que las pequeñas y medianas empresas por cantidades de dinero realmente bajas pueden conseguir una gobernanza muy razonable para financiarse en el mercado. La S a mí me parece muy interesante porque en la S es una, no diría segunda derivada, pero sí primera derivada. Hay estudios, sobre todo hay un estudio muy interesante de la ABM, de la Asociación de Bancos de México, que dice que una empresa de no tener financiamiento formal a tener financiamiento formal crece 4 veces el empleo, 4 veces el número de empleados, crece 7 veces su inversión, crece 6 veces sus utilidades. Eso yo creo que es suficiente para generar riqueza, para crecer la economía del país, pero sobre todo para dar bienestar a los mexicanos, que de eso se trata todo, ¿no? En la parte verde me llamó mucho la atención el ejemplo que puso Antonio, de que es cierto, hoy el ASG ya no es opcional. Yo creo que eso ya se acabó. Cuando no eres ASG o no está tagueado tu bono, pues es como vender un teléfono no inteligente, ¿no? ¿Quién te va a comprar el Motorola ese que se abría? Pues nadie te va a comprar eso, ¿no? Sí se va a poder colocar, probablemente sí, pero vas a pagar tasas mucho más altas, vas a tener menos compradores, tu circunstancia no va a ser la más optimista. Y el esfuerzo que hay que hacer para hacer ASG realmente no es pequeño, o sea, para nada, porque Domingo me va a aventar el micrófono, va a decir, oye, esto que acabo de decir no es pequeño, pero es un esfuerzo realizable y es algo que permite que tu empresa, junto con la gobernanza, se mantenga en los mercados durante toda su vida. Eso es lo que hace crecer y ser exitosas a las empresas. Domingo nos los podrá decir, ¿no? Una empresa con financiamiento institucional a tasas razonables hace que la empresa tenga una perspectiva de crecimiento fuera de serie. Y eso es lo que luchamos. Perdona que te corrija, trabajamos 4 años en esa reforma. No fue una reforma de un año, fue yo creo que el subsecretario Llorio es un artífice fundamental de esa reforma, pero siempre nos enfocamos, Laura no me dejará mentir, Laura Aguirre de la Secretaría de Hacienda, que siempre nos enfocamos en que trajera un tinte de ASG. Y recientemente la autoridad, la comisión ha propuesto distintas medidas de cambio a la circular única de emisoras, en las cuales debe incorporarse por lo menos la primera parte de generar información ASG para que el inversionista sepa el grado de cumplimiento de la emisora. Esto hemos tenido críticas, no lo hicimos nosotros, pero pues para allá va el mundo, ¿no? Entonces, si te tienes que vestir de etiqueta para ir a la fiesta, pues te tienes que vestir de etiqueta, ni modo, así es el código, ¿no? Entonces yo creo que estamos en el camino correcto, en el momento perfecto, y estamos a punto de ver un crecimiento de nuestro mercado de valores, de nuestras emisiones, de nuestros participantes, porque eso es muy importante. Nuestro mercado se ha hecho chico, no solo en intermediarios, no solo en volumen, no solo en emisoras, sino también en gente. Tenemos poca gente en el mercado. Y solamente, Daniela, para cerrar, te diría que para los que son empresarios y están aquí hoy, la AMIB, que es la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, que es lo que yo presido, acaba de sacar un producto electrónico a través del cual
En nuestro portal el empresario puede poner los datos de la empresa y decir qué financiamiento está buscando, y a la hora que le da Enter esa solicitud, funciona como un beauty contest, se va a las 36 casas de bolsa, a las áreas de financiamiento corporativo y a las áreas jurídicas, de tal forma que ellos reciban de parte de las casas de bolsa que estén interesadas en su negocio, pues que reciban propuestas para hacer pues, su colocación o su reestructura o cualquier cosa que sea. Lo sacamos la semana pasada, es algo súper innovador porque sobre todo no tenemos ya publicadas las disposiciones secundarias, pero ya tenemos 3 empresas que se han subido al eran 2, pero ahorita en el coche me escribió una que ya se había subido. Déjenme darles una idea, estuvimos Daniela y yo la semana pasada en la convención de las SOFOMS. La verdad es que son unos empresarios financieros impresionantes que operan con una habilidad y una agilidad brutal, y de ellos uno ahí estando en un cóctel me dijo, oye, dame eso que platicaste, y automáticamente se subió, metió la información y ya es uno de nuestros participantes en AMIB Conecta. Entonces yo los invito a que vean esta reforma como algo que está empezando, que seguramente tenemos que mejorarla por varios ángulos, pero nuestro mercado de valores no tenía esa posibilidad hace una semana y ya la tenemos. Muchas gracias, Daniela. No, muchas gracias, Álvaro. Sin duda es una noticia muy buena para México y son este tipo de fortalezas, este marco regulatorio que hacen que México tenga esta pues, perspectiva de crecimiento positivo, creciendo obviamente de la mano el mercado de valores. Y pues ya nos dijo Álvaro, hay muchas empresas. Álvaro y yo fuimos testigos la semana pasada en esta convención de financieras no bancarias. Hay muchos sectores, hay muchas empresas que nos encantaría del Banco Santander poder tenerlas eventualmente en este mercado de valores con esta nueva regulación. Pero platícanos tú, Antonio, ¿qué sectores están viendo? ¿Cuáles son estos sectores clave de empresas que puedan realmente incentivar esta inversión sostenible y que podamos trabajar de la mano para brindarles financiamiento? Muy bien, pues yo sigo con lo que decía Álvaro. La verdad es que casi todos. No se trata solo del sector en el que estás, sino de qué prácticas tienes. Pero todos. ¿Dónde estamos poniendo el foco nosotros? Lo estamos poniendo en todo lo relacionado con los agronegocios. Un país maravilloso como México, que además el año pasado exportó por encima de los 32.000 millones de dólares. A los países en los que exporta México tienen que tener certificados, por lo tanto están bien preparados para hacer emisiones o para recibir financiación sostenible, Green Finance. Creo que en el país también toda la cadena de producción, suministro que sale al exterior, es decir, comercio exterior. Creo que hay que empezar también a ver con mayor profundidad las cartas de crédito de comercio internacional, cómo etiquetarlas y que cumplan ciertos parámetros. También vemos mucho crecimiento, y se ha hablado esta mañana aquí, en todo el apartado de electromovilidad, tanto a la hora de desarrollar la infraestructura necesaria para que la electromovilidad triunfe, como a la hora también de financiar a aquellos operadores de la electromovilidad o los fabricantes de vehículo más amigable con el medio ambiente. Y luego también me gusta mucho toda la parte social, toda la parte de educación, toda la parte que al final consigue que la sociedad mexicana pueda seguir avanzando. No lo planteo como utopía, lo planteo como una realidad. Estamos hablando esta mañana aquí de una transición hacia la sustentabilidad, pero es difícil una transición a la sustentabilidad si no hay también una justicia social, si no hay un ordenamiento urbano para que puedan construir en lugares que luego no se inunden, si no hay unos conocimientos básicos en algunos aspectos relacionados con los recursos naturales, con la manera de gobernarse, con la manera de gestionar, con el respeto, con la igualdad, con la diversidad. Yo en ocasiones, y viniendo de donde vengo, a pesar de mi acento, yo llevo 11 años en Ciudad de México, pues sí, a veces oyes a gente de otros países de fuera de México que se creen más listos que nada con los temas de la sostenibilidad, pero también hay que ver dónde parte la base. Por eso creo que todo lo que nos llegue de carácter social, educativo, nosotros vamos a matar por financiarlo.
De acuerdo, muchas gracias. Entonces, para que todas las empresas nos pongamos las pilas para poder cumplir con estos criterios, porque al final hay una diversidad de sectores. Y creo que también en este tema de justicia social que comentas, Antonio, y en general lo que se ha comentado en este foro, el apoyo y la colaboración que haya entre el gobierno y la parte privada es bien relevante. Obviamente, todos nosotros pues estamos muy puestos para poder dar continuidad a este gobierno y esta nueva administración. Y quisiera que nos platicaras un poquito tú, Domingo, ¿cómo ves esta colaboración entre público y privado? ¿Qué cuestiones se deberían de implementar desde tu punto de vista como empresario? ¿Y qué otras cosas crees que podrían continuar y que han sido muy asertivas en todo este camino hacia la financiación sostenible? Bueno, por un lado vemos un Infonavit que hizo temas muy positivos en los últimos 6, 12, 18 años, ¿no? Ha habido una continuidad ahí de certeza hacia la originación de hipotecas, que ese es su fin último. Ha habido un crecimiento espectacular en la caja que recibe año con año el Infonavit. No es así en la originación de hipotecas por la caída tan grave que ha habido en la producción de vivienda. La producción de vivienda, si el pico fue 700,000 casas en 2008, 2007, hoy estamos en 135,000 casas al año. Un país de 130 millones de gente, es un país con una pirámide poblacional perfecta, un país que ha crecido 19% en promedio el salario mínimo en los últimos 6 años, o sea, llevamos 135% en incremento el salario mínimo en los últimos 6 años. Ha habido un impulso hacia la formalidad de los trabajadores, hubo un deporte nacional que era el tener a la gente fuera de nómina para no pagar IMSS, Infonavit y demás. Ha habido un empuje a la formalización, cosa que nos conviene a las Afores, a los bancos y a los desarrolladores de vivienda. ¿Por qué? Pues porque no hay crédito para el que no es formal. Entonces, en la medida que crecen los salarios y crece la formalidad, hay oportunidades de tener desarrollos hechos de manera formal y no vivienda informal que luego se hacen en los lugares donde se inunda, se hacen en los lugares que son sensibles de terremotos, no hay escuelas, no hay vialidades, no hay, no sé, ductos de agua, etcétera, ¿no? Lo termina haciendo el gobierno después. Entonces, creo que hemos avanzado muchísimo de manera positiva para este crecimiento poblacional natural que tenemos. Y todavía quedan cosas por hacer. Me gusta mucho el título del panel, ¿no? Fortalezas en México, desafíos y oportunidades. Estamos llenos de oportunidades. Las fundamentales ahí están. Hay que entender los desafíos, si los hay. Y creo que lo que vemos hacia la relación público-privado, pues es juntos ver cómo incrementamos la producción de vivienda para hacerlo de una manera formal, bien estructurada. Y hasta ahora lo que hemos visto pues es algo muy positivo que puede implementarse, ¿no? De acuerdo, y creo que esos puntos que comentas, Domingo, son muy valiosos y creo que hay que seguir trabajando y a mí me gusta mucho el tema de oportunidad, pero también los desafíos nos hacen más fuertes y también nos hacen movernos hacia adelante. Y creo que si algo caracteriza a México son sus empresarios. Entonces, en este sentido, creo que también la reforma a la Ley del Mercado de Valores, Álvaro, nos ha dado un ejemplo de esta colaboración público-privado. Y aquí, pues, eso va a tener un impacto en los próximos años, ¿no? Ya entrando un poco al tema de cómo nos vemos hacia adelante, cuéntanos un poquito tú, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo ves esta reforma impactando en los próximos 5 años? Bueno, mira, si me haces esa pregunta te arriesgas a que me vuele yo los sesos y empiece a decir números, ¿no? Pero déjame decirte un número. Hoy en México tenemos 322 empresas listadas en el mercado de valores. Entre deuda, que son como 180 y tantas, y capitales, que son 136 o 38. En México hay 1.200.000 empresas que no tienen financiamiento institucional. Del filtrado que hicimos nosotros por el tamaño y las ventas más o menos, con la poquísima información que hay en México, encontramos que hay 31,000 empresas
que podrían obtener por primera vez un financiamiento institucional a través del mercado de valores. Hay que aclarar que son emisiones de mayor riesgo, son empresas menos sólidas y son empresas que a lo mejor el inversionista pues iba a tener un rendimiento mayor, ¿no? Pero pues un riesgo mayor, ¿no? Pero si ese número no nos hiciera clic, es 31,000 empresas, ¿no? Hay empresas que sí tienen financiamiento institucional, que hay cerca de 9,700, que este sí es un número oficial. Esas 9,700 tienen un financiamiento institucional que por la razón que tú quieras, tasa, plazo o esquema de garantías, quisieran una fuente alternativa de financiamiento. Y esta palabra alternativa, Daniela, es muy importante. En México hay pocas alternativas de financiamiento. Y déjenme utilizar un número de lo que acaba de decir Domingo, que me parece espeluznante. Yo me había quedado en las 700,000 casas al año y no registré la caída del 80% de lo que tú estás diciendo. La semana pasada en el encuentro AMIB, que fue en Punta Mita, los esperamos el año que viene, estuvo el director general del Infonavit, Carlos Martínez, y en su discurso dijo que hay 800 empresas vivienderas en México que no tienen acceso a financiamiento. Es un número escandalosísimo. Imagínense que el 5% de esas 800 buscara financiamiento a través del mercado de valores. Serían 40 empresas, que sería equivalente al 13-14% de las empresas que hoy tenemos en el mercado. Por eso, Daniela, no me preguntes cuál es mi sueño. Yo sí creo que en los siguientes 5 años podemos triplicar el número de emisoras que tenemos en el mercado. Hay que hacer el camino, hay que ir por el gobierno corporativo, hay que ir por la estandarización de la empresa. Mira, me ha tocado hablar con empresarios de todos los tamaños, ¿no? Hablé con un empresario que tiene una empresa que le dije que por mi experiencia, y déjenme no dar nombres, pero nosotros participábamos en mi vida anterior en un negocio financiero y llegaron los chinos y los chinos nos quitaron el negocio porque bajaron ahora sí que el spread al que nosotros prestábamos, de tal forma que nos sacaron del mercado, pero 3 años. Y entonces salirte del mercado 3 años, pues tienes que bajar la cortina, porque no hay forma de pagar a la gente 3 años, ¿no? Y eso nos pasó en todo el mercado de valores, ¿no? Yo les digo mucho a los empresarios, oye, ¿por qué no colocas acciones de tu empresa, ¿no? Y vende el 25% de tu empresa, ahora con acciones de voto limitado, tú sigues controlando tu empresa, pero ya tienes el 25% y lo pones en una inversión segura en donde tú quieras, ¿no? Pero duerme tranquilo, que no te lleguen los chinos, no tengo nada con los chinos, lo que pasa es que son muy agresivos con los precios, pero no arriesgues todo el patrimonio porque viene desde tu bisabuelo a lo mejor, ¿no? Esta empresa, ¿no? Y la verdad, el último con el que platiqué me dijo, no lo había pensado, pues se me hace buena idea. A la hora que les dices, oye, pero hay que tener un gobierno corporativo, hay que, ¿no? Tener aquí está Pablo de Banorte, que preside nuestro Comité de Finanzas Corporativas de la MIB, pues hay que hacer la chamba, ¿no? O sea, porque estás vendiendo tu empresa y estás pidiendo financiamiento, o sea, es dinero ajeno, ¿no? El dinero ajeno hay que tener responsabilidad con él, ¿no? Otro empresario me dijo, oye, no, es que un súper empresario, me dijo, es que yo entonces voy a tener que dar explicaciones de para qué uso el avión privado de la compañía. Pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, tienes que dar explicaciones porque es el avión de la compañía. O cómprate el tuyo, ¿no? O sea, pues ya son empresarios que se pueden comprar su avión, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese cambio de mentalidad y es lo que el mercado nos va a pedir. Pero ¿cómo nos los va a hacer? Los empresarios que sí crean, como los que vimos en las Afores, como el que me habló ahorita, el coche, esos cuates van a empezar a tener unos resultados brutales, un crecimiento brutal y van a llamar la atención. Lo que pasa es que si nos vamos nada más con las habladas, nos vamos a tardar más de 5 años. Entonces, por eso acepté la amable invitación de Alba aquí al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, porque tenemos que juntar las dos cosas, la necesidad de crecer
a México. Y lo que dice Daniel es muy cierto. El empresario mexicano pelea con mucho más batallas que un empresario en otro país con una economía parecida a la de México. Los empresarios de estas economías no pelean con el derecho de piso, con la extorsión del supervisor, con el no sé qué, con el crimen o con… no. Somos empresarios muy fuertes los mexicanos, nada más nos la tenemos que creer y tenemos que creer que financiarnos nos va a hacer multiplicar el tamaño de nuestra empresa. Gracias. Totalmente de acuerdo. Si puedo, Daniela, complementar Venga. un poquito el comentario de Álvaro y coincidir, ¿no?, en ese dato. Creo que hay 3 datos interesantes. El primero es la caída de producción. 700,000 era un exceso, debería estar estabilizado en unas 500,000. De ahí también la caída y todo lo que pasó con todos los impactos macro, ¿no? Y la oferta tiene que ver, donde está la restricción, entre otras cosas, es en el capital. Entonces, no ha habido una inversión institucional fuerte fuera del dinero internacional que una empresa como Vinte ha captado el 19 y en el 20 de ningún home builder. Claro que está la oportunidad, ese 5% nos encantaría para que haya momentum y quien nos siga, pero el resultado de tener una banca sumamente sólida y por ende acceso a hipotecas de la banca, un Infonavit sumamente sólido y bien manejado, y de ahí un acceso de hipotecas del Infonavit y del Fobiste, y un empleo formal con salarios mejor pagados, te genera una demanda sólida con una oferta en caída. ¿Qué pasa con los precios? Pues de 2015 a 2024 han crecido el doble que la inflación. Entonces hoy en día están creciendo el 10.1% en promedio las viviendas en México, y no me refiero no nada más a las nuevas producidas, sino a las usadas, y es un mundo de 20 millones de casas, todas están subiendo 10% en promedio, cuando la inflación pues hoy en día está en el 4 o 5%, ¿no? Y lo más interesante es que el que paga el no tener acceso a un mayor número de viviendas y por ende a viviendas más caras cada año, pues es el trabajador mexicano. Cuando el dinero en México, en gran parte, el dueño son los trabajadores mexicanos. De acuerdo, hablábamos esto justamente, la transformación desde las personas, que lo comentabas muy bien, Antonio. Y bueno, también complementando lo que decía Álvaro en cuanto a la nueva regulación, nosotros en Viva hemos visto casi 700 empresas que hemos visitado y trabajamos de cerca en esta institucionalización, en este tema de educación, con un programa que tenemos que se llama Viva Impulsa. Entonces, de la mano, creo que sí podemos llegar a poder, este sueño que tenemos trabajando en conjunto, de poder tener pues a más empresas listadas que esas 320. Creo que el tema es hacer el trabajo, como lo hemos comentado, la transformación desde las personas, las buenas prácticas como las que ha implementado Vinte, en donde si tú naces como una empresa sostenible y preocupado por el impacto desde el inicio y vas teniendo cada vez más financiamiento sofisticado con esta exigencia, claramente vas a ir subiendo tus estándares y vas a ir mejorando y obviamente teniendo ese impacto no solamente en ti, sino también en otras empresas del sector, como caso de éxito, en otras comunidades y en más personas. Entonces creo que aquí los 4 hacemos muy buen equipo para poder lograr que más empresas se inspiren y a trabajar en conjunto con estas empresas, con los programas que se tienen desde la MIB, desde Viva y por supuesto también con el apoyo de la banca y de casos de éxito aquí con Domingo. Si hay aquí algún empresario que quiera platicar sobre sus experiencias, aquí está Domingo. Y bueno, ya estamos llegando al final de este panel y quisiera que cada uno me dijeran hacia adelante 2 o 3 puntos clave que van ustedes a implementar, sobre todo hacia esta agenda de sostenibilidad e inversión sostenible. Quien quiera, empezamos por Antonio. Muy bien, nosotros en la cuestión del financiamiento sostenible tenemos una ambición notable de unos crecimientos de más de 20% por año en la financiación directa.
Y lo tenemos primero porque nos lo creemos. Estamos convencidos de que una labor que tiene un banco como el nuestro es también dejar una mejor sociedad y un mejor entorno del que nos encontramos. Y eso, al final, redunda también en mayor y mejor actividad económica. En segundo lugar, porque México tiene un potencial enorme. Se ha comentado aquí, pero hay un potencial enorme de crecimiento en la financiación sostenible y de avanzar en transiciones que ayudarán a que cada vez esto esté más arriba dentro de las prioridades de la sociedad mexicana. Y en tercer lugar, porque entendemos, además, que puede funcionar para una institución financiera con altos compromisos y altos estándares de sostenibilidad como la nuestra, el tener crecimientos en áreas que tanto nos gustan como es la sostenibilidad. Ese 20% me refería a crédito directo, pero escuchando aquí de la reforma, estando aquí con Viva y con el presidente de la MIP, pues creo que el objetivo que me voy a marcar para los próximos 3-4 años, ya no solo de financiación directa, sino de ayudar a colocar empresas mexicanas en el mercado, pues igual supera incluso esa cifra, porque vamos a ir a por todas con estos datos que ustedes están dando. En definitiva, y para acabar con tu pregunta, citando a William Shakespeare, que decía que el dinero abre caminos. Bueno, pues el dinero de Santander, México, está para abrir camino, el camino de la sostenibilidad en México, y absolutamente comprometidos. Muchas gracias. Domingo. Pues usando el ejemplo aquí de Santander, fue el primer banco en lanzar la hipoteca verde Edge Advance, voy a llamar de alguna manera, a finales del año pasado. Fue con una casa de 20 en Monterrey, diciembre del 2023, y creo que es un incentivo alineado. Nosotros, para poder obtener esta ventaja en tasa para el cliente, necesitamos que la casa tenga una certificación Edge Advance del Banco Mundial, y estamos creciendo ese número de manera importante. El último trimestre de certificaciones, el 100% de nuestras casas fueron Edge Advance, y estoy seguro que no hubieran sido Advance sin este tipo de hipotecas. Entonces vamos de la mano, y creo que nuestro compromiso es hacer más casas Edge Advance, no solamente en Vinte, sino también en Haber, que bueno, con las 13-14 mil casas que está haciendo Haber al año, pues estaremos construyendo 17,000 casas en conjunto, y bueno, eso nos llena de una responsabilidad enorme y de oportunidades. Por un lado, las casas Edge Advance para que los clientes tengan acceso a esta hipoteca, y por otro lado, el continuar creciendo como empresa pública, tanto en equity como en deuda. Tenemos ya algunas colocaciones planeadas en los siguientes meses para financiar todo el crecimiento potencial de ambas compañías, obviamente bonos verdes sociales SDG. Tenemos en proceso la suscripción de acciones principalmente con instituciones de impacto, también con algunas familias que están viendo esta oportunidad del crecimiento a través de esta adquisición. Y bueno, pues esto nos llena de oportunidades hacia adelante en los siguientes 6, 10, 30 años con el nearshoring que tenemos de oportunidad enfrente de nosotros. Muchas gracias. Y Álvaro, mucha chamba. Mucha chamba, pero la verdad con mucha emoción. Yo les diría rápido 3 cosas, ¿no? Primero, tenemos el nearshoring enfrente, ¿no? Y creo que eso no ha cambiado, ¿no? Seguimos siendo un país integrado con Estados Unidos y Canadá, y en conjunto somos casi 500 millones de habitantes consumidores de alta gama. Nuestros empresarios no tienen acceso, muchos de ellos, al financiamiento que les permitiría aprovechar, desarrollarse en un mercado de 500 millones, como no hay otro en el mundo que tenga este nivel de consumo, ¿no? Si como empresarios lo aprovechamos, realmente no nos vamos a creer lo que va a pasar en México. Platicando con el equipo de transición de la presidenta electa, le dije un día, y creo que se me pasó a uno de sus altos ejecutivos, le dije, mira, yo creo que en México se nos tiene que quitar
el conformismo de decir pues que venga una planta automotriz a Nuevo León y que nos aviente las migajas ahí de lo que salga de su negocio, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar que las armadoras tienen que ser de mexicanos, establecidas en donde se necesite que se establezcan, pero tenemos que empezar a pensar como los grandes empresarios. Y si no me lo creen, piensen cuántos empresarios mexicanos han sido exitosísimos comprando y armando empresas en todo el mundo, en China, en Estados Unidos, en Europa. Muchos de ellos son de los más picudos y ya tienen control de sus mercados, ¿no? Y la tercera es decirles un dicho que ha normado mi vida desde hace casi 30 años, que cuando me contrataron en la firma donde trabajaba, un día uno de los picudos de ahí me dijo, acuérdate, no investment, no return, ¿no? Yo creo que lo que no nos gusta a nosotros es invertir, ¿no? Y hay que invertir tiempo, ganas, emociones para que cambiemos nuestras empresas y cambiemos a nuestro país, porque es la única forma de hacerlo. No hay varitas mágicas y no hay billetes de melate que nos vayan a cambiar la historia. Muchas gracias, Daniela. De acuerdo, gracias a todos y pues muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Daniela. Muy, muy interesante, indiscutiblemente, este panel de fortalezas en México, desafíos y oportunidades con un mercado emergente. Sí. Nos hace el favor de reunirse para la foto. La foto del recuerdo y de este inicio de sustentabilidad. Gracias. Domingo Valdés, Antonio Basagoiti, Álvaro García Pimentel y Daniela Calleja. Muchas gracias, muy amables y enhorabuena.